Hola, ¿qué tal? Hoy les vamos a exponer o les vamos a hablar sobre una buena anestesia mandibular y les vamos a enseñar diferentes técnicas para lograr una buena anestesia en el paciente. La primera técnica que vamos a utilizar o que vamos a ver será la del bloqueo del nervio alveolar inferior. Esta técnica es una de las más utilizadas, se dice que es la segunda más utilizada en odontología. Esta también, por desgracia, tiene algo muy frustrante que es que tiene un gran porcentaje de fracaso. Es la que mayor fracaso tiene o tiende al fracaso, desde un 31 a un 81% del fracaso. Esta es utilizada en los procedimientos dentales, que es en un cuadrante. Bueno, los nervios anestesiados que se van a anestesiar en esta técnica van a ser el nervio alveolar inferior, el nervio incisivo y el nervio mentoniano y el lingual muy a menudo. Y las áreas anestesiadas que se van a anestesiar van a ser las piezas dentarias mandibulares hasta la línea media, el cuerpo de la mandíbula, la porción inferior de la rama mandibular, y 2/3 anteriores de la lengua y el suelo de la cavidad oral y algunos tejidos blandos linguales y el periósteo. Bueno, las indicaciones o esta técnica está indicado para procedimientos múltiples en piezas dentarias mandibulares en un solo cuadrante, como lo dije, cuando se precisa anestesiar los tejidos blandos bucales, y cuando es necesario anestesiar los tejidos blandos linguales. Bueno, para esta técnica se va a preferir utilizar una aguja de calibre 27G o una de 25G. Las más usadas son las de 25G. El punto de inyección va a ser en la mucosa de la cara medial de la rama mandibular, que va a ser por dentro. Y las áreas de actuación van a ser, como lo dije, en el nervio alveolar inferior, y los puntos de referencia que vamos a tomar es la escotadura coronoidea y el rafe pterigomandibular y el plano oclusal de las piezas dentarias, ya que la cara anterior de la mandíbula se va a encontrar como que aproximadamente a 1 centímetro arriba del plano oclusal de los dientes. Antes de aplicar la técnica, hay que tomar en cuenta que el paciente debe estar acomodado en posición supina o en semidecúbito. También, para cuando se debe de aplicar la entrada de la aguja, hay que tener en cuenta 3 parámetros, que es la altura a la que se realizará la inyección, la colocación anteroposterior de la aguja y la profundidad a la que se va a introducir la aguja. Para la altura de la inyección, se va a colocar el dedo índice, de preferencia, en la escotadura coronoidea, que es en la parte o en el borde anterior de la mandíbula, por acá sería, y se va a trazar como que una línea imaginaria, por así decirlo, hasta lo más profundo que es el rafe pterigomandibular, y se va a dividir en 3 partes o en 3 cuartos, y la inyección se va a aplicar aproximadamente en la tercera parte, que sería por aquí. Entonces voy a buscar nuestro borde anterior de la mandíbula, que se encuentra aproximadamente, como lo dije, a 1 centímetro del plano oclusal. Sería por aquí, lo vamos a ubicar con nuestro dedo índice. Vamos a dibujar una línea imaginaria hasta lo más profundo de nuestra arcada, que va a ser el rafe pterigomandibular. A esto lo vamos a dividir en 4 cuartos, y como les dije, aproximadamente vamos a introducir nuestra aguja por ejemplo, 1, 2, 3, aquí en la tercera parte lo vamos a introducir para tratar de no chocar con hueso, y como si se dan cuenta, no choca con hueso, entra bien. Y la profundidad media para la introducción de la aguja es de 20 a 25 milímetros. O sea, no se le va a tener que meter toda, si no lastimaríamos o desgarraríamos el tejido. Los 20-25 milímetros es aproximadamente de 2/3 a 3/4 de la longitud de la aguja. Sería casi la mitad de la aguja, por acá.
y ahí introduciríamos nuestro anestésico. Se va a tener que aspirar y en dado caso que la aspiración sea negativa, se procederá a inyectar 1.5 milímetros de la solución anestésica aproximadamente durante 60 segundos, o sea, va a ser muy despacio la introducción del anestésico para no causar molestias o algún dolor en el paciente. Ya depositado el anestésico, se le retirará la aguja lentamente en la misma dirección a la que se metió nuestro anestésico. Se esperará alrededor de 3 a 5 minutos para que haga efecto la anestesia y puedas continuar con tu procedimiento que vas a hacer posteriormente. Esta no va a ser como que muy necesaria, por así decirlo, en la mayor parte de los procedimientos reconstructivos dentarios. El nervio bucal aporta la inervación sensorial únicamente a los tejidos blandos bucales que están cerca de los molares mandibulares. Así que entonces este bloqueo solo va a estar indicado cuando se quiera anestesiar o trabajar sobre esos tejidos blandos cerca de los molares. Ahora, los nervios anestesiados en esta técnica va a ser solamente el nervio bucal y las áreas anestesiadas en las que va a actuar son los tejidos blandos y el periósteo bucal de los molares mandibulares. Para esta técnica bucal, del nervio bucal, se va a utilizar una aguja larga de calibre 25G o 27G y el punto de inyección va a ser en la mucosa bucal distal, lo más distal, ya sea del segundo o del tercer molar, si es que tenemos tercer molar, y los puntos de referencia a tomar van a ser pues las molares y el pliegue mucobucal. Antes que nada, para esta posición, en dado caso que tuviéramos un paciente, se tendrá que colocar en posición supina y anestesiarlo tópicamente. Ya anestesiado tópicamente nos tendremos que esperar aproximadamente de 1 a 2 minutos y tendremos que ubicar nuestro punto de inyección, que como lo dije va a ser en la mucosa bucal, en la molar más distal que tengamos, que en este caso va a ser la segunda molar. Cada nuestro punto de inyección, como lo dije, en la mucosa en la mucosa bucal, se introducirá la aguja hasta contactar con el mucoperiósteo a una profundidad aproximadamente de 2 a 4 milímetros, aunque en algunos casos puede ser de 1 a 2 milímetros. Esto va a depender de la anatomía de cada humano. Aspiraremos y si es una aspiración negativa, que es lo que debemos de hacer, inyectaremos aproximadamente 0.3 milímetros, o sea, es una porción de anestésico muy poca, por 10 segundos, lo vamos a introducir lentamente. Ya anestesiado esos 0.3 milímetros, se procede a retirar la aguja lentamente para no causar un desgarro en los tejidos y procedemos a esperar de 1 a 2 minutos para que haga el efecto de la anestesia y poder realizar nuestro tratamiento adecuado. La siguiente técnica va a ser el bloqueo del nervio mandibular con la técnica de Go-Gates. Esta es una técnica con una tasa de éxito muy elevada, aproximadamente del 95% de los casos, el 95% de los casos. Esta técnica produce una anestesia sensorial en prácticamente toda la distribución del nervio de la mandíbula. Los nervios anestesiados en esta técnica van a ser el nervio anular inferior, el mentoniano, el nervio incisivo, el nervio lingual, el miloioideo, el auriculotemporal y el nervio bucal en la mayoría de los casos. Las áreas anestesiadas que se logran con esta técnica son las piezas dentarias mandibulares hasta la línea media, el mucoperiósteo bucal, 2/3 anteriores de la lengua, el suelo de la cavidad oral y el cuerpo de la mandíbula. Extraoralmente también se va a anestesiar la porción posterior de la mejilla. La técnica de Go-Gates está indicada en procedimientos múltiples de las piezas dentarias mandibulares. Está indicada cuando se precisa o se quiere anestesiar los tejidos blandos bucales desde la tercera molar
en dado caso de que la tenga, hasta la línea media. También es indicado cuando se necesita anestesiar los tejidos blandos linguales. En la técnica para este tipo de bloqueo se va a utilizar una aguja larga del calibre 27G o del 25G. El punto de inyección va a ser la mucosa de la cara mesial de la rama mandibular. El punto de referencia a tomar para esta técnica va a ser extraoralmente. Nos vamos a guiar por el meato auditivo externo, y la comisura bucal. Intraoralmente palparemos con el índice el borde anterior de la rama mandibular y deslizaremos el dedo hacia la apófisis coronoides, que va a ser hacia su lateral. Va a ser muy poco lo que vamos a desviarla, y el ángulo de inyección que seguiremos será la línea imaginaria que forman las cúspides maxilares, tanto sus cúspides mesiolingual y mesiopalatina de la segunda molar maxilar. Una vez ubicado el punto de referencia, introduciremos la aguja hasta conectar con hueso. La aguja se introducirá paralelamente. La profundidad media o aproximadamente de la penetración será de unos 25 milímetros, que son aproximadamente más de la mitad de la aguja, 2/3 partes de la aguja. Retiraremos ligeramente 1 milímetro para poder aspirar. La aspiración, recordemos que debe ser negativa. Cuando sea negativa, procederemos a inyectar 1.8 milímetros de nuestro anestésico de 60 a 90 segundos. Lo introduciremos lento para que no cause dolor en el paciente. Una vez introducido nuestro anestésico, se procederá a retirar la jeringuilla lentamente para no desgarrar ningún tejido, y se le pedirá al paciente que mantenga la boca abierta de 1 a 2 minutos para que se difunda con mayor rapidez y mejore el anestésico. Esperaremos de 2 a 3 minutos o hasta 5 minutos para que comience a hacer efecto la anestesia y podamos realizar nuestro procedimiento dental. Esta técnica suele ocuparse en los casos en los que hay limitación de la apertura de la mandíbula, ya sea por espasmos en los músculos masticatorios o por algún traumatismo que haya sufrido el paciente, o cuando haya una poca o mala visibilidad para aplicar la técnica del bloqueo del nervio alveolar inferior. Esta técnica suele ser dolorosa ya pasado el efecto de la anestesia, que puede perdurar hasta el siguiente día, ya que muchos pacientes refieren dolor al siguiente día, o como que no pueden abrir mucho la boca. Este es uno de los signos que presenta esta técnica. Los nervios anestesiados que se van a cubrir van a ser el nervio alveolar inferior, el nervio incisivo, el mentoniano, el nervio lingual y el miloioideo. Y las áreas anestesiadas para que va a hacer esta técnica van a ser las piezas dentarias mandibulares hasta la línea media, el cuerpo de la mandíbula, el mucoperiosto bucal y 2/3 anteriores de la lengua y el suelo de la cavidad, y tejidos blandos linguales y el periostio. Dentro de las indicaciones para esta técnica va a ser que, como ya lo habíamos dicho o mencionado, cuando el paciente tiene limitación en la apertura mandibular, cuando se quiera hacer procedimientos múltiples en piezas dentarias mandibulares, y cuando se quiera o cuando haya poca o se imposibilite la visibilidad para hacer una técnica de bloqueo alveolar inferior. La técnica empleada en este tipo de bloqueo va a ser que se va a emplear una aguja larga calibre 25G, y el punto de inyección va a ser en los tejidos blandos sobre el borde medial de la rama mandibular, aproximadamente por acá. Como punto de referencia vamos a tomar la molar más distal que tenga el paciente. Si en este caso si es la tercera molar, se tomará la tercera molar de punto de referencia, y si no la tiene, que en la mayoría de los casos no las tienen, se tomará como referencia la segunda molar.
Ya ubicado el punto de referencia y el punto de inyección, se colocará el paciente siempre en posición supina y se le aplicará antes de insertar la aguja, se le aplicará anestésico tópico. Ya anestesiado tópicamente se esperará de 2 minutos o 1 minuto. Ya ubicado el punto de inyección y de referencia, pediremos al paciente que cierre la boca suavemente y relaje sus músculos masticatorios y las mejillas. Ya relajado, introduciremos la aguja aproximadamente 25 milímetros. Como ya lo dijimos, se va a tomar de referencia o se va a meter la jeringuilla paralela al plano oclusal del maxilar, de las molares más distales del maxilar, que en este caso sería la segunda molar. Se va a meter paralelo al plano oclusal, 25 milímetros aproximadamente. Después, ya introducida, se aspirará. La aspiración debe ser negativa. Cuando ya aspiremos, se procederá a depositar 1.5 a 1.8 milímetros de anestésico por 60 segundos. Se introducirán lentamente para no causar dolor o alguna molestia en el paciente. Ya depositado, se retira despacio la jeringa y esperamos de 3 a 5 minutos para que haga su efecto. Esta técnica va a ser la del bloqueo del nervio mentoniano. Hay que recordar que el nervio mentoniano es una rama terminal del nervio alveolar inferior que proporciona inervación sensorial a los tejidos blandos bucales anteriores del agujero mentoniano y a los tejidos blandos del labio inferior, así como también al mentón del lado de inyección. Esta técnica se ocupa mucho para anestesiar los órganos dentarios mandibulares desde el segundo premolar hasta el incisivo central. Esta es una de las técnicas que se usa con menos frecuencia, pero su tasa de éxito aproxima al 100%, o sea que es muy probable que nos salga bien si seguimos los pasos. Los nervios que se logran anestesiar en esta técnica van a ser el nervio mentoniano, un ramo terminal del nervio alveolar inferior. Las áreas anestesiadas van a ser la mucosa bucal anterior del agujero mentoniano hasta la línea media y la piel del labio inferior y el mentón. Algunas indicaciones en las que se usa esta técnica van a ser cuando se quiere anestesiar los tejidos blandos bucales en la mandíbula anterior al agujero mentoniano, y para realizar, también lo ocupan mucho para realizar biopsias o para suturar partes blandas en la cavidad oral. La técnica empleada para este bloqueo va a ser que se va a emplear una aguja corta de calibre 25 o 27G. El punto de inyección va a ser entre la pliegue mucobucal a la altura del agujero mentoniano, que vamos a ubicar como puntos de referencia a la zona de los premolares, de los dos premolares mandibulares, y el pliegue mucobucal, como lo había mencionado. Se recomienda que poner al paciente en posición supino para esta técnica, para este bloqueo. El paciente debe estar en supino y se recomienda que el paciente cierre parcialmente la boca, no por completo, pero tampoco que la tenga totalmente abierta. Bueno, ya he ubicado el punto de referencia y el punto de inyección, que como lo dije va a ser entre la mucosa bucobucal y entre la zona de los dos premolares mandibulares, a una distancia de aproximadamente 1 centímetro o un poquito menos. Se va a encontrar el agujero mentoniano. Ya ubicado entonces esos puntos o nuestro punto de referencia, procederemos a introducir la aguja a la altura del primer premolar, que en este caso sería aquí. Tenemos que introducir la aguja
de 5 a 6 milímetros. Aquí están las dos premolares a la altura de la primera. Traccionamos 5 o 6 milímetros, va a ser muy poco lo que se va a introducir para que sea eficaz la técnica. Ya introducido nuestra aguja, procederemos a aspirar, recordando que la aspiración debe ser negativa. En caso de que sea negativa, procederemos a inyectar 0.6 milímetros de anestésico durante 20 segundos. Lo introduciremos lento, de tal manera que no causemos dolor en el paciente. Ya introducidos los 0.6 milímetros, retiraremos la aguja lentamente. Bueno, la siguiente técnica va a ser la del bloqueo del nervio incisivo, que como sabemos, este nervio inerva sensorialmente o sensitivamente a las piezas dentarias anteriores. Los nervios anestesiados que se van a lograr con esta técnica van a ser el nervio mentoniano y el nervio incisivo. Las áreas anestesiadas que se van a lograr van a ser la mucosa bucal anterior del agujero mentoniano, generalmente desde el segundo premolar hasta la línea media. También se va a anestesiar el labio inferior y la piel del mentón. Algunas indicaciones para tomar en cuenta para esta técnica es que se requieren procedimientos dentales que requieran anestesia pulpar de las piezas dentarias mandibulares anteriores de la boca del paciente. Bueno, las técnicas a seguir en este bloqueo del nervio incisivo van a ser que se va a emplear una aguja corta de calibre 27G y que el punto de inyección va a ser el pliegue mucobucal a la altura del agujero mentoniano. Recordando un poco de anatomía, algunos dicen que el agujero mentoniano se encuentra entre el primero y el segundo premolar, mandibular obviamente, y muchos dicen o se ha encontrado que está entre el canino y entre el primer premolar. Va a estar a 1 centímetro abajo de estos órganos dentarios aproximadamente, o un poquito menos. En algunos varía la anatomía, bueno, en las personas varía la anatomía. Entonces, ya ubicado nuestro punto de inyección, que es el agujero mentoniano, procederemos a introducir la aguja aproximadamente entre 5 a 6 milímetros. Se va a introducir muy poco de la aguja y aspiraremos. La aspiración debe ser negativa, o sea que no tenga sangre. Y procederemos a introducir 0.6 milímetros de anestésico, es muy poco anestésico, por 20 segundos. Se introducirá lento. Ya introducido estos 0.6 milímetros, procederemos a retirar la aguja lentamente para evitar un desgarre de un tejido y esperaremos de 3 a 5 minutos para que tenga o logre su efecto. You win.